Ya, último bloque de CNN Invita. Ha estado bastante entretenida la conversación con nuestros invitados, por cierto, y en un tema que no es nada fácil, que es el tema de la seguridad pública. Mire, aquí tengo a Karen Fredes, que dice: ¿qué pasa con la delincuencia en regiones? Santiago no es Chile. Bueno, algo estábamos hablando comerciales también respecto al aumento en la región de Tarapacá, Gonzalo, ¿no? Sí, algunas precisiones. El gobierno está invirtiendo fuertemente en todo lo que es prevención. El programa Vida Nueva, hoy día la mayoría del presupuesto de la subsecretaría, más de 7.000 millones, se van a invertir nada más que en el tema de prevención. Es lo que más se está invirtiendo para el año 2012. Ahora, respecto a las escuelas de fútbol que habla Matías, yo creo que mejor ni mencionarlas, porque el peor escándalo de corrupción que vimos, lamentablemente, en el gobierno anterior, respecto de programas de prevención que no solamente no funcionaron, sino que investigaciones de Contraloría respecto y pronunciamientos de la Contraloría respecto de cómo los fondos desaparecieron. O sea, lo que de alguna manera tuvo la intención de llegar a las personas justamente en sectores vulnerables, factores de riesgo, para hacer escuela deportiva, nunca llegaron. O sea, un experimento que no funcionó y que de alguna manera yo creo ni siquiera mejor hablar de él. Lo que yo te puedo también decir que tanto en Santiago como en regiones el trabajo se está haciendo de la misma forma. Los barrios y la focalización en materia de prevención, porque cuando hablamos de barrio en paz, hablamos no solamente de poner más carabineros, hablamos de todo un tema preventivo donde participan los servicios. Por ejemplo, en el caso de del comercio, los barrios es el programa paz, Barrio Seguro. Barrio en Paz, claro, el Barrio en Paz similar al... es parte de Chile Seguro. Y el Barrio en Paz focaliza. Entonces, cuando vamos al comercio, no solamente, y vamos, por ejemplo, al barrio de Avista, que es uno de los barrios, por ejemplo, aquí en Santiago, sí, respecto se aplicó el Barrio en Paz comercial, no solamente hay una mayor presencia de carabineros, los vecinos, o sea, y los locatarios se unen en un comité, trabajan en conjunto. Por otro lado, no solamente participa Carabineros, se participan los servicios, interviene el impuesto interno. En otros lugares interviene aduana, interviene también el SAC. Entonces, de alguna manera, vamos fiscalizando y vamos creando toda una esfera de protección que va dando resultados. Eso no solamente se está haciendo en Santiago, sino que también se está haciendo a lo largo de todo Chile, y vemos operativos constantes los gobernadores en distintas regiones aplicando el Barrio en Paz tanto comercial como residencial. Y por eso yo vuelvo a decir, estos son planes y programas que son a largo plazo. Cualquier persona sensata en el tema de delincuencia no podemos decir que esto existe la panacea o la fórmula mágica que vaya a disminuir la delincuencia en un par de semanas o en un par de meses. Ya, esto es a largo plazo y por eso tenemos que tener la fe y la confianza en ello. Gonzalo, pasemos entonces a cosas que son más concretas y que son producto también de algunos estudios. Por ejemplo, lo que ha llamado la atención es el nivel de armas que existen. Precisamente 1 de cada 23 chilenos dice que se poseen armas legalmente y que incluso Carabineros incautó 1.707 armas en procedimientos policiales. O sea, que 1 de cada 23 chilenos posea armas legalmente implica que la justicia va a estar por sus manos, vamos a transformar en una suerte de Far West aquí. Es una situación lamentable. Hemos visto que se han hecho muchas campañas anteriormente para efecto de devolver voluntariamente el arma. Hay una labor constante de las policías y yo creo que esto, tanto el porte ilegal, sobre todo, como la tenencia ilegal, deben ser sancionadas duramente. Yo creo que las penas que tenemos hoy día no son lo... Quizás en ese tema yo por lo menos pero personalmente... ¿quiénes poseen 1 de cada 23 chilenos, Gonzalo, posee un arma de fuego? ¿Y estarán capacitadas esas personas para ocuparlo? Yo creo que no. Pero obviamente ¿Cómo la Dirección General de Movilización? Sí, pero hoy día en el gobierno anterior se hizo una reforma en la ley y obviamente hoy día todo el tema de conseguir armas y conseguir municiones es mucho más estricto de lo que era antes. O sea, se han dado pasos. Lo que pasa también que frente a las armas también está todo el tema del arma hechiza. Entonces, de alguna manera, esto no es solamente alguien que puede acceder a un arma formal, a un revólver, a una pistola, sino que también gente que puede fabricar. Y eso obviamente es difícil de controlar. Yo totalmente de acuerdo contigo. Obviamente no nos ayuda nada el tema de controlar y perseguir la delincuencia cuando vamos teniendo pandillas o lugares guetos de alguna manera, donde de alguna manera, o mismo relacionado con el narcotráfico, que se defienden y impera la ley de ellos en ese lugar porque están armados. Pero de alguna manera también tenemos que tener mecanismos eficaces y no realizar cosas que no han resultado, porque las campañas, por ejemplo, que se hicieron en el año 2008 para entregar sí, no dieron resultado. Y no dieron resultado, fíjate que el año 2000 en Estados Unidos se realizó la misma campaña y hay un libro escrito por Sherman que dice que esa campaña no sirve para nada. Nosotros la hicimos en el 2008. Entonces, tenemos que de alguna manera, hacer cosas que realmente funcionen. Y por eso que de repente uno dice, mira, no es llegar y hacer cosas.
tenemos que actuar sobre evidencia y sobre cosas que efectivamente produzcan un resultado, porque si no nos vamos a llenar quizás de lanzamiento y nos vamos a llenar de pautas mediáticas. Pero al final lo que nos interesa a mí, lo que le interesa a Matías, a Nicolás y a todos los que estamos de alguna manera tratando que este un país sea más seguro, más solidario con las víctimas y de alguna manera también con menos droga, es que de alguna manera las cosas que se vayan haciendo den resultados. Diputado, sí, tenía razón Gonzalo cuando se refería precisamente a este plan de las canchas de fútbol, que eventualmente la Contraloría fue bastante estricta en su fallo respecto a esas platas. Pero también usted está en comercial diciendo, quiero hablar sobre el tema de las armas que están en posesión. Primero acá se cargo del primer tema. A ver, respecto a las escuelas de fútbol, Gonzalo, si ustedes tienen denuncias concretas de casos de corrupción, yo te pido por favor que las presenten al Ministerio Público y a los tribunales de justicia, pero no dejemos a los niños que están en las poblaciones sin escuelas de fútbol, que es tan importante para justamente prevenir las acciones de delincuencia. Pero se presentó, Matías, se presentó en su minuto por los diputados de la Contraloría. La Contraloría tiene una investigación pero no porque haya problemas de rendición de gastos van a dejar de invertir en un programa que desde el punto de vista de la prevención es muy importante. Yo estoy en la Comisión de Deporte, creemos que esos temas son importantes desde el punto de vista de la prevención, por eso también aprobamos la Comisión aumentar al doble el número de horas de educación física en los colegios. Son acciones de prevención concretas. Respecto al tema de las armas, nosotros estamos muy preocupados, Gustavo, en la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobamos hace poco una indicación a la ley de control de armas para que los padres se hagan responsables, porque el gran problema que tenemos hoy día con las armas hechizas, yo acabo de tener una reunión en Tierras Blancas, en Coquimbo, con todas las juntas de vecinos y carabineros, el gran problema es la arma hechiza. Nosotros en este proyecto aprobamos una indicación para que los padres se hagan responsables, al menos patrimonialmente, cuando a sus hijos menores de 14 años, a quienes no les alcanza siquiera la ley de responsabilidad penal adolescente, son encontrados con armas en sus casas. Entonces, también tenemos que sancionar a los padres, hacerlos responsables también de la educación de sus hijos y sin duda que hay que revisar la ley de control de armas. Me queda muy poco tiempo, quiero dilucidar algunas cosas con usted. Se va a llamar a la Comisión de Seguridad al ministro, al subsecretario, ¿a quién más? Y al ministro de Justicia. Esta crítica pública que hace el ministro de Justicia a los jueces, entrometiéndose de alguna manera en sus fallos y señalando que el gobierno va a analizar cada uno de los fallos y ver cómo fallan los jueces para ver la forma, cómo se van a promover dentro de la carrera judicial, nos parece extremadamente delicado, atenta contra la independencia de los poderes del Estado, nos parece una muy mala señal. Entonces creemos que es importante hacer una sesión especial, o vamos a invitarlo a la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo vamos a definir esta semana, al Ministro del Interior, al Subsecretario de Prevención del Delito y también al Ministro de Justicia. Nicolás, de lo que has podido escuchar. Primero, el tema de las armas, digamos, ya sean armas de fabricación industrial o hechiza, claramente tiene que ver con tener una sociedad violenta, porque la mayoría de las personas, y aquí puedo estar hablando sin un fundamento de texto, pero yo tiendo a pensar que las personas no tienen un arma o no adquieren un arma para atacar a otro, sino que generalmente adquieren para defenderse, y esa intención de adquirir un arma para defenderse dice relación con la sensación de inseguridad. No queremos armas ni en las casas, menos en las calles, digamos, pero si tenemos un sistema en que la seguridad está mejor garantizada, yo tiendo a pensar que la gente va a sentir menos la necesidad de tener un arma. Tenemos que dificultar además todos los mecanismos para acceder a ella, todos los mecanismos para acceder a municiones y tener una persecución mucho más importante. Pero vuelvo y tal vez me escapo un poquito de la contingencia y voy un poquito más al largo plazo, pero en una sociedad absolutamente desigual, en que tenemos coexistiendo ricos riquísimos y pobres pobrísimos, digamos, y además absolutamente expuestos los unos a los otros, las expectativas de las personas siempre, en el punto de vista económico, sociales, digamos, siempre van a ser a mucho más, digamos.
Y la verdad es que llamo a que construyamos un sistema en que la igualdad sea realmente un mecanismo que nos permita vivir en mayor paz, en que nuestras igualdades, por oposición a las desigualdades, nos permitan darnos cuenta de que no somos realmente tan distintos, no tenemos que aspirar necesariamente a lo que es el otro, sino que en la medida que vivimos con nuestra comunidad y tenemos nuestras necesidades más satisfechas, digamos, y tenemos una sensación de seguridad, una sensación de que estamos realmente en una cierta armonía familiar, comunitaria, de barrio, de comuna, y así va creciendo, digamos. Todo ese tipo de la violencia subyacente y la necesidad de adquirir armas, los focos donde se genera la delincuencia deberían ir bajando. Insisto, es un tema súper de largo plazo, pero vamos descontándole plazo en la medida que nos vamos preocupando hoy día. Y si nos preocupamos exclusivamente de las medidas de corto plazo, nos pasa la situación de que los árboles, digamos, no dejan ver el bosque. Si nos preocupamos de anclar los cajeros, no nos preocupamos de dónde vienen los delitos en su origen. Gonzalo, nos queda súper poco tiempo, quiero terminar redondeando un poco, pero cuéntame, ¿hay lugares donde efectivamente la policía no puede entrar por el nivel de violencia que existe en algunos, sin estigmatizar, pero hay lugares efectivamente donde la delincuencia se pone como una suerte de poderoso dentro de ese lugar, de ese barrio, se lo toma prácticamente y la policía no tiene nada que hacer adentro? Mira, una de las grandes avances que hemos tenido este último tiempo es justamente georreferenciar dónde se produce la mayor cantidad de delitos. Se acuerda de la legua y que la intervención de la legua. Pero si tú vas, por ejemplo, lo que mismo que decía Matías hace rato atrás, las denuncias que se entregaron, estas cifras que se han hablado tanto, las aprehensiones subieron en un 9,5%, es decir, hay una mayor eficiencia policial. Y eso se debe a que están mucho más localizados dónde están los lugares donde se cometen los delitos y dónde están los delincuentes. Bueno, localizarlos, pero la cosa es entrar. Por eso, ahí. yo te respondo ahí. Yo responsablemente, y te lo digo con conocimiento de causa, no hay ningún lugar en Chile donde las policías no entran hoy día. Entran en todos los lugares. El tema es que lo importante por la eficiencia, porque no tenemos recursos para tener un policía en cada esquina, es que el trabajo policial sea una persecución inteligente. Es decir, dónde están ubicados los delincuentes, dónde viven y dónde actúan. Si nosotros podemos ubicar eso, que esos son los grandes avances que estamos invirtiendo hoy día durante todos estos meses de gobierno que se lleva en crear este SEAT, este sistema donde confluye una serie de datos donde podemos ir identificando a las personas que cometen delitos, que está la teoría del 80-20, que al final el 80% de los delitos son cometidos por un 20%. Y de alguna manera hay que perseguir ese 20, no el 100, porque no comete el 100% de delito. Es de alguna manera esa eficiencia policial que incluso ya se está viendo en las cifras. Entonces, hoy día no hay barrios inimpugnables y sí lo que tiene que haber es un trabajo eficiente de las policías en ir entrando a los lugares donde están los delincuentes y desbaratar esas bandas y hacer un trabajo de inteligencia policial fuerte, que es lo que se está haciendo y se está, como le vuelvo a repetir, viendo hoy día en las cifras. Hay 256 detenciones por 100.000 habitantes. Eso es un crecimiento exponencial, casi el 10%. Diputado, casi para cerrar, las leyes o los proyectos de ley prioritarios que deberían verse ya luego en el Congreso respecto a este tema. Bueno, primero que el gobierno se comprometa en la ley de presupuesto al aumento de fiscales, no que lo chutee para una ley para el próximo año. Queremos ver la indicación en la ley de presupuesto, y a propósito de la ley de presupuesto, necesitamos que se ejecute el presupuesto 2011 en materia de seguridad ciudadana. El programa Barrio en Paz nos parece un programa adecuado, bien focalizado, pero solo se ha ejecutado un 28% del presupuesto a agosto del próximo año. Entonces, si esto es una prioridad para el gobierno tiene que ejecutar todo el presupuesto. Ok. Le agradezco entonces un tema que es de interés nacional, como ustedes han podido ver, ha sido tratado en este poco tiempo, a pesar de la hora, pero es muy poco tiempo para tratar un tema tan importante. Yo le quiero agradecer a Gonzalo Fuenzalía, muchas gracias Gonzalo, al diputado Matías Walker y también a nuestro invitado ciudadano Nicolás Muñoz. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por cierto ustedes por la sintonía, sigan informándose aquí en CNN Chile. Muy buenas tardes.